voy a intentar compartir unas reflexiones a partir de nuestra experiencia en Voces Católicas. Pero más me gusta hablar del Papa, porque me parece que es el comunicador por excelencia en este momento, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Y la razón del llamado efecto Francisco me parece muy, muy, muy interesante. Yo escribí esta biografía, ¿no?, del Papa, lo tengo acá en inglés, que se llama The Great Reformer. Está aquí, por un lado. Entonces, tengo dos libros que les van a interesar. Esta es la biografía y este es un libro que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, que acaba de salir en castellano, traducido por Yago de la Sierva. Y está muy bien adaptado, solo que es muy español, pero hace falta una edición más criolla, digamos, pero les dejo para si ustedes quieren elogiarlo. Pues yo suelo mencionar cuando estoy en un taxi en Londres, por ejemplo, el taxista me pregunta qué hago, ¿no? Entonces digo, porque es más fácil decir, escribo libros. ¿Sobre qué escribe? No, escribí un libro sobre el Papa. Y suelen decirme, no soy católico, no me gusta la Iglesia Católica, no soy creyente, pero me encanta el Papa, ¿no? Entonces yo siempre les pregunto qué es lo que le gusta del Papa, qué es lo que le atrae. Y normalmente lo que me dicen no es algo que ha dicho el Papa, sino algo que ha hecho, un gesto. Y para dar varios ejemplos, citan, por ejemplo, me gustó mucho cuando él invitó a los sin techo a desayunar con él. No sé cómo se dice acá, los desalojados, ¿no? Los homeless, ¿no? ¿Ah? Los pobres. Sí, los sin techo, los que no tienen donde dormir. No sé si ustedes se acuerdan, en su cumpleaños, fue el año pasado, él invitó, ¿no?, con su perro, que vinieran con su perro a desayunar con él en la Santa Marta. O cuando invitó a las madres de bebés recién nacidos a que pudieran dar de leche en la Capilla Sistina, ¿no? O sea, momentos como estos, o el momento cuando él besó y abrazó a ese hombre cubierto, ¿no?, de esa terrible enfermedad, no sé cómo se dice en castellano. Entonces, eso es muy interesante, que a estas personas que se declaran no creyentes, algo les ha conmovido mucho. Y si uno tuviera que resumir todos los gestos que quieren compartir conmigo, que les gustó, muchas gracias, uno podría resumir todos esos gestos bajo la categoría de ¿qué? Estas tres cosas que acabo de compartir, que ellos comparten. Comunión. Interesante, sí. Caridad y misericordia. Sí, yo creo que misericordia más que nada, pero comunión es interesante también. Es decir, que ya hay un reconocimiento por parte de una persona supuestamente no creyente de algo que les atrae y les conmueve. ¿De dónde viene esa atracción si este taxista no tiene nada que ver con Dios? ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué están reconociendo en el Papa algo que les gusta? Por coherencia. Pero uno puede imaginar que sin reconocer la misericordia, uno vería esos gestos y no te conmovería. Uno vería, bueno, ¿por qué? ¿No? Si verdaderamente existimos en una sociedad fría donde predomina el poder y todo eso, ¿por qué les conmueve? ¿No? ¿Por qué la coherencia de una institución que habla sobre la caridad y no siempre se ha visto un gesto de coherencia que comunica? Sí. Esa es una respuesta muy inteligente, pero no creo que el taxista piense a tal nivel, a decirlo de fondo. Porque de humildad. Sí, humildad, porque humildad es parte de la misericordia, ¿verdad? Porque la misericordia es la cercanía y necesariamente involucra, ¿no?, un acercamiento, un acercarse. Eso, precisamente es una persona muy cercana, muy del compañero, no se ve como alguien allá arriba. Sí. Sí. O sea que a lo que voy es esto, que supuestamente muchos de mis correligionarios nos hablan, y hay una tendencia en todos nosotros, los católicos, de decir que vivimos en sociedades secularizadas, hostiles a la religión, hostiles a Dios y todo. Pero tenemos un Papa... no, gracias. Parece un poco ofendido. Si vivimos en sociedades que más bien
tienen un conocimiento inconsciente, tal vez, ¿no? Inconsciente de un Dios de la misericordia. Es decir, están reconociendo algo en el Papa, ¿no? Y entonces uno puede tal vez explicar el fenómeno Francisco, el efecto Francisco, es precisamente esa. Porque es una persona que inspira paz y confianza. Sí, 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 sí. No, sin duda, sí, sin duda, sí. Aunque otros papas también o sea, ¿no? han sido símbolos de eso también. ¿Ah? Realmente, yo creo realmente que Francisco se distingue o se ve en todos lados, en muchas partes del mundo, como ya ni siquiera como un líder religioso católico. Realmente se ve como un hombre integral que comunica, que sabe comunicar. Y creo que la base de su éxito y que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo quiera tener cercanía o hacer, digamos, de alguna forma, alianzas con él, es su forma de comunicar, su forma de llegar a la gente, su forma moderna de enviar mensajes. Moderna, y uno podría decir también muy antigua, porque recuerda a las personas a Jesús, o sea, es muy evangélico en ese sentido, ¿no? O sea, todo el drama del cristianismo en el fondo, el drama, la paradoja, constantemente es la idea de un Dios cercano, un Dios misericordioso, o sea, que uno puede ser al mismo tiempo Dios omnipotente y al mismo tiempo persona a quien le importa directamente tu estado de salud, tu ánimo, tu vida. Y esa paradoja que es casi imposible de asimilar racionalmente, cuando lo vemos nos conmueve, ¿no? Entonces, a lo que voy es que yo creo que Francisco está despertando en la sociedad occidental, sobre todo, secularizada, el recuerdo inconsciente de un Dios de la misericordia. Pero a lo que voy es que es muy importante esto, que ya existe ese reconocimiento a un nivel inconsciente. Es decir, no vivimos tanto en sociedades paganas. Nuestras sociedades, no son paganas, sino y me refiero más a Europa que a Colombia, por ejemplo, en ese momento. Pero, ¿qué significa una sociedad secularizada? Es una sociedad que todavía conoce a Dios, pero no lo conoce conscientemente y racionalmente lo niega, ¿no? Eso tiene el efecto Francisco, entonces, tiene una implicación muy importante para nosotros y la forma en que nosotros comunicamos. Ahora les voy a contar un poco de Voces Católicas. Nosotros en 2010, o más bien un año antes de la llegada de Papa Benedicto a Inglaterra, que fue en septiembre de 2010, o sea, un año antes, yo participé, yo estaba presente para un debate que a los ingleses les gustan mucho los debates, ¿no? Y la moción, el tema era si la Iglesia es una fuerza para el bien en el mundo. Y los que atacaban la Iglesia en esa oportunidad eran dos personas muy bien conocidas en Inglaterra. Uno es un actor gay muy, muy conocido, muy amado, muy querido, se llama Stephen Fry. Y el otro, un polemista ateo muy famoso, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens tiene mucha fama de haber escrito un libro sobre atacando a Madre Teresa hace unos años, ¿no? Pero un polemicista brillante, o sea, un hombre muy, muy elocuente. Y contra ellos, dos personas que realmente no eran muy capaces para eso, una mujer conservadora política. Y el otro fue un obispo africano que se indignaba mucho con los ataques a la Iglesia, ¿no? Se indignaba. Y bueno, el debate, para resumirlo todo, fue un desastre total. O sea, antes de los discursos, la gente votó y ya era en contra de la Iglesia, como 70% en contra. Pero hicieron otro voto después de los discursos y era como 95 o 97% en contra, ¿no? O sea, cada vez más que hablaban los católicos, menos le gustaba a la gente, ¿no? Y yo estaba presente con un amigo mío y pensamos, esto es terrible. ¿Por qué es que la Iglesia no es capaz de comunicar la esencia? Porque los ataques a la Iglesia eran todos en torno a ciertos temas. Intolerancia, dogmatismo, prefiriendo salvaguardar la institución y sacrificar vidas humanas, ¿no? O sea, esos fueron los ataques. Y en ese momento
el tema de los preservativos y la SIDA estuvo muy debatido en ese momento. Ahora no tanto, pero en ese momento era cada vez que uno iba a una cena, la gente decía, tú eres católico, ¿cómo puedes justificar esa actitud de tu iglesia? ¿No? O sea que, ¿no? Entonces, eso fue la base de muchos de los ataques esa noche. Entonces le dije a mi amigo, ¿por qué es que en la iglesia, que nosotros conocemos la iglesia como un lugar de misericordia, de acogida, de amor, de caridad, ¿no? Porque es que la imagen que tiene la iglesia es el contrario, es el opuesto completo, ¿no? Entonces pensamos, porque recién en ese momento se había anunciado la visita del Papa Benedicto al año siguiente, y pensamos que esto va a ser un desastre total, ¿no? Porque los católicos ingleses no somos capaces, o sea, nos van a invitar a los programas de televisión, nos va a acusar de 1000 cosas y vamos a ponerlos muy a la defensiva y va a ser un desastre como el debate, va a ser una repetición, ¿no? Por televisión, digamos, de ese desastre, de ese debate. Entonces, yo con ese amigo empezamos a pensar cómo podríamos responder a los ataques que ya habían comenzado. Entonces decidimos formar un equipo de laicos católicos, aunque había un sacerdote, no era que fuera excluyente del sacerdote, pero era principalmente laicos, pero teníamos un capellán también. Pasamos la voz, invitamos a la gente a venir a un casting. Al final 90 personas se presentaron, de los cuales elegimos 25, y durante 6 meses les dimos una capacitación sobre los temas, lo que llamamos temas neurálgicos, los temas neurálgicos, es decir, los temas donde la sociedad y la iglesia se chocan. Este es un contexto mucho más secularizado, tal vez más agresivo que acá, pero hay mucho en común también. Y desarrollamos un método, y todo esto, ese libro que tiene nuestro amigo allá, es el fruto de esa experiencia, cómo defender la fe sin levantar la voz. No es sin alzar la voz, sino sin levantar la voz. El marco aquí... La frialdad. Okay, hay un marco aquí que es muy común, que es la iglesia, es una institución del pasado, anticuada, pero el tema litúrgico como tal, no, porque en general, en mi contexto, en general en el contexto del secularismo liberal, se deja o sea, uno respeta la libertad de la iglesia de ser un lugar de oración. O sea, oración es considerada, bueno, es cosa de ellos, ¿no? Pero todo lo que atañe a la esfera pública, no, eso es secular, ¿no? O sea, muchas gracias. Exactamente, tenemos todo un capítulo aquí sobre la mujer. La participación de la mujer en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué hacen en sus dormitorios? Eso fue una acusación constante de ese grupo, ¿no? Que la iglesia no tiene el derecho de decir a los gays, por ejemplo, que su sexualidad no es permitida o lo que sea. ¿Algo más? Otro tema es uno habla... aquí en el libro está como población, desarrollo, SIDA y ecología, o sea, lo hemos adjuntado todo, pero la idea de que la iglesia no permite el uso de preservativo en un contexto como la SIDA o en contextos de población, crecimiento de población. Bueno, entonces estos fueron los temas que identificamos, como sabiendo que en las entrevistas en televisión nos acusarían a la iglesia de muchas cosas terribles. Ahora, lo que decidimos hacer es tratar de cada uno de estos temas en un taller separado normalmente por 1 semana o 2 semanas. Invitamos a un experto de hablarnos sobre la postura de la iglesia, o estudiamos documentos o lo que sea. Pero hicimos otra cosa, y ese es el paso más importante que hicimos. Empezamos con esta pregunta. ¿Por qué este grupo, o los opositores, o los enemigos de la iglesia, llámenlo como quieran, por qué están tan enojados con la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? Porque en general en nuestros contextos contemporáneos, la reacción a la religión es una de... Bueno, lo estás ilustrando muy bien con tu postazo. Exactamente. Indiferencia. Sabemos lo que dice la iglesia y no nos interesa. Pero en algunos casos les interesa mucho, ¿no? Se enojan mucho con la iglesia. ¿De dónde viene ese enojo? Buscamos el valor detrás de la crítica.
y normalmente descubrimos que es un valor cristiano, es un valor nuestro. Entonces lo importante es tratar de identificarse con ese valor. Y ese luego abre el diálogo que permite luego que uno pueda hablar de la postura de la Iglesia. Es un énfasis en el fondo muy evangélico, ¿no? Y lo que nos está enseñando tan brillantemente. O sea, eso es lo que desarrollamos en Voces Católicas 2010 y luego funcionó muy bien durante la visita del Papa, estuvimos en más de 100 programas. Y los obispos estaban muy contentos y los católicos en casa viendo esto estaban muy contentos y nos escribieron diciendo, ¡ay, qué bueno! Que hay católicos jóvenes, normales, ¿no? Que no son defensivos, alegres, que puedan comunicar la postura de la Iglesia de una forma coherente, atractiva y también que no sean y que abren espacios de diálogo. Y tuvimos muchas experiencias en los estudios con críticos de la Iglesia que se quedaron como sorprendidos. Ok, yo pensé que no, pero... Y después tomamos cerveza con ellos, o sea, había todo un diálogo que se abrió ahí. Entonces, después de la visita papal, nos pidió extender el proyecto y nos empezaban a llegar pedidos desde otros países y no voy a narrarles toda la historia del proyecto. Después, en el 2013, eligen a Francisco, ¿no? Y entre sus primeros actos, sus primeros gestos, son precisamente, y en sus primeras entrevistas también, cuando él habló del querigma, de la importancia del querigma, ¿no? De no obsesionarse por ciertas cosas. Ciertos católicos estamos obsesionados por ciertos temas y los católicos son descartados porque parecemos obsesionados con esos temas. No, él dijo en la entrevista con Spadaro, okay, no hay que obsesionarse por ciertos temas. O sea, un católico no debería ser conocido simplemente por una persona obsesionada con la homosexualidad o el aborto, ¿no? Sino que primariamente deberemos ser conocidos por proclamadores del querigma, ¿no? Del amor de Dios, de la salvación de Dios, ¿no? Y eso es lo que está demostrando Francisco en todos sus actos. Él siempre está priorizando a la persona que sufre, a la víctima, a la persona que está en las periferias, al pobre. Es una iglesia, lo que él quiere es una iglesia pobre para los pobres, como dijo famosamente en el 2013. O sea que empieza siempre con el perdón, con la misericordia y con el deseo de Dios. La misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia en el fondo, no? Misericordia, la palabra viene en latín. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Sí, miseri, ¿qué significa en latín? Miseri. ¿Ah? Algunos de ustedes están como tomando apuntes. Por favor, no me pregunten a mí. Miseri en latín son los pobres y cor, corazón. O sea que ser misericordio es tener un corazón para con, ¿no? Para con los pobres. Es decir, donde hay pobreza, sufrimiento, enfermedad, le interesa a Dios, ¿no? Y le interesa a la Iglesia. Y misericordia también en el sentido de salir, como Francisco siempre habla de una iglesia en salida, que sale en busca que quiere acompañar. Entonces, es para volver al taxista de Londres, cuando él me habla de esos momentos, cuando invitó a los sin techo o lo que sea, ¿no? Cuando abraza, cuando sale de su silla papal y sale y abraza a la persona, algo les está conmoviendo. Y lo que les está conmoviendo es la misericordia de Dios, que ellos ven ahí en el Papa. Y entonces la invitación a nosotros, a mi parecer, es que nosotros tenemos que aprender a incorporar la misericordia como el punto de partida de nuestra comunicación, como el punto de partida. La primera cosa, la cosa primordial, ¿no?, de nuestra comunicación debería ser eso. Y que las otras cosas, las doctrinas, los dogmas, que son importantes, pero solo se pueden entender desde la perspectiva de la misericordia. Y a eso va Francisco. Por favor, no se obsesionan con ciertos temas, ¿no? O sea, que nuestra sociedad no puede entender la postura de la Iglesia sobre el aborto si primero entiende la compasión de la Iglesia y su preocupación por la vida, por la mujer, ¿no? O sea, todo esto tenemos que cambiar el marco para que haya un diálogo con nuestra sociedad no creyente
tenemos que abrir un espacio de diálogo y la única forma de hacer eso es reconocer que detrás de las críticas a la Iglesia hay muchas veces, normalmente, casi siempre, un valor cristiano, inconsciente, subyacente, no declarado, tal vez no confesado, no admitido, pero está ahí. ¿Y de dónde viene ese valor? Viene del cristianismo. Vivimos en sociedades profundamente enmarcadas por el cristianismo. Y de ahí la preocupación es muy interesante. Yo soy periodista, y como muchos de ustedes, y como saben, el periodismo está muy motivado por la preocupación por la víctima. Otra forma de decir esto es que los periodistas siempre andan en busca de víctimas. Entonces la idea de institución víctima es una constante en las notas. Cuando leemos el periódico, la idea de que, o sea, una corporación que ha escondido secretos, ha tratado mal a sus empleados, bueno, esa dinámica ¿de dónde viene esa preocupación por las víctimas? Es una cosa tremendamente judeo-cristiana. Uno puede decir que el periodismo nació precisamente en un contexto... la gente no, o sea, es muy discutido cuándo comenzó el periodismo, pero hablan del siglo XVIII, de los cafés donde hacían, ¿no?, resúmenes de las noticias y todo. Pero es muy interesante que comienza ya desde el principio como una forma de pedir que el poder rinda cuentas a la persona sencilla, a la persona ordinaria. Bueno, esa dinámica, esa preocupación por la víctima es profundamente cristiana. Por eso me hace muy feliz estar en Colombia en este momento, porque desde que llegué veo que en el proceso de paz la Iglesia ha logrado poner a la víctima en el centro de los acuerdos de La Habana, y es precisamente la dinámica de esto. Y por eso Colombia, y bueno, abro el diario y las FARC están pidiendo perdón por un masacre, el gobierno está pidiendo perdón por lo que pasó con la UP, o sea, Colombia se está convirtiendo en el centro global de la misericordia y el perdón, y la Iglesia está en el centro de eso, y eso me parece fantástico. Ojalá todo el mundo pudiera ver esto, y ustedes tienen ahora una magnífica oportunidad, me parece, para ser un testimonio al mundo de eso. Viene el Papa para consolidar esa paz, y los ojos del mundo estarán en ustedes, y me parece que precisamente por la dinámica que he tratado de comunicar esta mañana, ¿no?, de que la gente, la sociedad suelen ver la Iglesia como dogmática, intolerante, no preocupada por las víctimas. El hecho de que aquí en Colombia es evidentemente todo el contrario, me parece fantástico, y por eso les invito tal vez a pensar en no solo cómo pueden incorporar la misericordia en la propia comunicación de ustedes, en los programas que seguramente ya lo hacen, sino cómo pueden, con la llegada del Papa, aprovecharse de ese momento para ser un canal de esa misericordia, ¿no?, que está, y el perdón que está en el centro de ese proceso tan magnífico de paz que están viviendo. Gracias. ¿Algo más? Preguntas desafiantes. ¿Pueden estar en desacuerdo total? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué hora estamos aquí? Hasta las 12, ¿no? Hay tiempo. Es un método muy ignaciano, además. Sí. Entrar con la de ellos para salirse con la de uno. Sí. Mi colaborador en Voces Católicas es un numerario del Opus Dei. Entonces yo no suelo hablar demasiado de influencia ignaciana porque de los jesuitas y Opus Dei, ¿no? Pero no, yo estoy de acuerdo, es un método muy ignaciano. Sí. Yo soy bastante ignaciano en mi formación. Que es el método, pues, no en vano Francisco es jesuita. Sí. Entonces, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. La de ellos para salirse con la de uno. Mi impresión es que el proceso de paz es mucho más grande que el acuerdo de paz, ¿no? O sea, el acuerdo de paz es el punto de partida. Lo que me conmovió el otro día en la conferencia episcopal es que participé en un taller de padre Echeverri, que estaba haciendo un taller para los sacerdotes, los párrocos de las zonas del sur donde va a haber las zonas veredales. Y estaba preparando a los párrocos para la llegada de miles de nuevos fieles, ¿no? Exguerrilleros que van a estar 6 meses en esos lugares
¿Haciendo qué? No sé qué van a hacer todo el día. Pero están empezando en su futuro, ¿no? Entonces esos sacerdotes los van a acompañar. Y bueno, si hay un papel pastoral para la iglesia, me parece que es un privilegio tremendo, ¿no? Enorme. Yo solo quería simplemente terminar con eso, si me permiten, que es el famoso discurso del Papa Francisco sobre la comunicación y la misericordia. No me acuerdo de ese momento cuándo fue. El 22 sacó creo que fue ayer, en Zenit salió a los periodistas. Sí, no me refiero a ese, aunque ese también es muy bueno, muy bueno. No, esto es más sobre la comunicación, jornada de la comunicación. Bueno, dijo esto: ¿cómo desearía que nuestro modo de comunicar y también nuestro servicio de pastores de la iglesia, y ustedes todos son pastores y están pastoreando y acompañando a las personas, ¿no?, nunca expresara el orgullo soberbio del triunfo sobre el enemigo, ni humillara a quienes la mentalidad del mundo considera perdedores y material de desecho? Que el estilo de nuestra comunicación sea tal que supere la lógica que separa netamente los pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos juzgar situaciones de pecado, violencia, corrupción, explotación, etc. Pero no podemos juzgar a las personas porque solo Dios puede leer en profundidad sus corazones. Y luego dice: nuestra primordial tarea es afirmar la verdad con amor. Solo palabras pronunciadas con amor y acompañadas de mansedumbre y misericordia tocan los corazones de quienes somos pecadores. Palabras y gestos duros y moralistas corren el riesgo de hundir más a quienes querríamos conducir a la conversión y a la libertad, reforzando su sentido de negación y de defensa. Y quisiera compartir una cosa más sobre la misericordia. Eso es algo que no se conoce muy bien, aunque si leen mi biografía lo van a ver. Cuando él era arzobispo de Buenos Aires, todos los años hacía un retiro a la gente de Cáritas en Buenos Aires, en la diócesis de Buenos Aires. Y en ese retiro, que yo escuché una grabación, él estaba hablando de la mujer adúltera, ¿no?, cuando Jesús perdona a la mujer adúltera. Y pregunta a los que estaban presentes, y les pregunta: ¿ustedes creen que después de ser perdonada por Jesús, esa mujer volvió a su vida anterior? Se supone una vida promiscua, digamos, y todo eso. Y dijo: bueno, el Evangelio no nos dice, pero pueden estar seguros que no, porque el que se encuentre con una misericordia tan grande no puede desviarse de la ley. Es muy fuerte eso. El que se encuentre con una misericordia tan grande no puede desviarse de la ley, es la consecuencia. Y también dijo esto que me gustó mucho para la comunicación, que la verdad es como una piedra preciosa que seduce a quien se la coloca en la mano, pero hiere a quien se la arrojamos en la cara. Misma verdad en los dos casos, misma piedra, efecto diferente. Misma verdad, efecto diferente. Y la comunicación se preocupa no solo por el contenido de lo que queremos expresar, sino sobre todo por cómo va a ser recibida. Muchas gracias. Y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. ¿Está bien si cerramos ahora, no? Muchas gracias. Sí, entonces, la biografía está disponible en las librerías acá. Está en, ¿cómo se llama esa librería?